Muy buenas noches, siendo las 20 horas de este día, martes 15 de enero del 2019, me da mucho gusto dar inicio a nuestra primera sesión académica de este año y también me da doble gusto, pues iniciamos con una obra de una de nuestras más queridas consocias, la maestra Sara Velasco Gutiérrez. Le damos también en este mismo saludo, también se lo damos al maestro Luis Alberto Navarro, quien va a ser el presentador invitado. Como es nuestra costumbre en las sesiones académicas, voy a solicitar el apoyo de nuestro secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para ser tan amable hacer la conducción de esta sesión. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 15 de enero de 2019. Tenemos la presentación de la obra Los peculiares libros de Álvaro Leonor Ochoa. Esta es una obra que ha realizado la investigación nuestra consocia, la maestra Sara Velasco Gutiérrez, y la presentación es a cargo de nuestro invitado, maestro Luis Alberto Navarro. Para ello tenemos el siguiente orden del día. Apertura de la sesión, lo cual ya ha hecho el doctor Arturo Curiel Ballesteros, y tenemos en el presidium primeramente al doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, la maestra Sara Velasco Gutiérrez, consocia e investigadora de esta obra, el maestro Luis Alberto Navarro, invitado y presentador, su servidor, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, para la presentación de esta obra, Los peculiares libros de Álvaro Leonor Ochoa, cedemos el uso de la voz al maestro Luis Alberto Navarro, que es nuestro invitado y presentador de esta noche. Buenas noches, gracias por su hospitalidad y un gustazo estar aquí, sobre todo por el gran cariño que le tengo a Sara de muchos años y sobre todo por el personaje que fue Álvaro Leonor Ochoa. Yo le puse mi pequeño texto, Álvaro Leonor Ochoa, un heterodoxo. Con este autor, poeta y filósofo, me familiaricé desde muy joven, en realidad desde mi niñez, pues por boca de mi abuelo y mi tía Virginia supe de él. Por mi abuelo, porque era su amigo y fungió como una especie de mecenas, aunque al principio, más que mecenas, fue en realidad comprador de dos pequeñas casitas que Álvaro le ofreció en venta y que se encontraban en la calle de Chilardi y San Felipe. A la sazón era gobernador Zuno y le preguntó que por qué quería venderlas. Para imprimir mis libros, dijo Álvaro. Por otro lado, mi tía Virginia nunca se casó y vivió en una de esas casas. Fue hasta poco tiempo antes de morir, a los 102 años, la memoria viva y fehaciente de cuanto datos requeríamos, tanto de la vida de los Zuno Hernández como del Centro Bohemio y sus socios más cercanos. Por ella supe de Álvaro Leonor Ochoa como escritor. De hecho, me leyó algunos poemas de Aparición en la Noche, publicado en 1918. Posteriormente, supe que había pertenecido al Centro Bohemio y que su pensamiento filosófico causaba risa a los neófitos y diletantes para tildarlo el loco del santuario. Pero ateniéndonos a San Pedro, que a la menor provocación decía: si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros, Álvaro Leonor Ochoa estaba muy chiflado. Fue por su escritura, por su forma de vivir y pensar, más que un incomprendido, un heterodoxo, al igual que Alberto Mebrambila o los poetas jaliscienses Miguel Otón Robledo, hermano menor de Irene Robledo García, cofundadora de la universidad, de Juan Martínez,
hermano menor de José Luis Martínez, y también Beatriz Ofelia, la poeta que asustó a los tapatíos de los años 40 con sus libros de poemas en prosa que hablaban del amor homosexual y lésbico. Como ocurre con estos autores, y especialmente con Álvaro Leonor Ochoa y Beatelia, hay pocos datos biográficos que nos den una idea de su formación y su trabajo para ir tejiendo una figura literaria. En todo caso, Sara Velasco ha tenido la fortuna y sobre todo la dedicación fervorosa, amorosa, apasionada por encontrar la pepita de oro que ha sido, en este caso, las noticias más cercanas a una biografía de Ochoa. Pero quisiera ahondar un poco en relación a la correspondencia nutrida entre Ochoa y Unamuno. A mediados de 1951, Zuno recibe carta del abate de Mendoza, José María González de Mendoza, donde Alfonso Reyes le solicita hacerle llegar la carta a Ochoa. Estaban interesados Alfonso Reyes, González de Mendoza y Guillermo Jiménez en reunir las cartas que Unamuno le enviaba a Ochoa para la conformación del epistolario. Zuno tenía algunos años sin ver a Álvaro y por fin supo que vivía en la calle de Santa Mónica, cerca de la de San Diego. Allí fui una tarde, escribe Zuno. Llamé a la puerta repetidas veces sin obtener contestación. Tanta fue la insistencia de Zuno que volvió por la noche y lo mismo. Tras muchos toquidos, la vecina de al lado se asomó por su ventana para preguntar a quién buscaba. Zuno responde que a don Álvaro Leonor Ochoa, que si aún vivía ahí. Es inútil, le dice la mujer. Por la mañana llega la hermanita, tiene llave del zaguán, le trae comida para todo el día y se marcha dejándolo solo. No sale nunca, ahí dentro va de una parte a otra, escribe a veces y muy temprano se acuesta. A nadie le abre la puerta, en ocasiones entona cánticos muy tristes y raros. Anda muy mal vestido, como que está muy pobre. Aquí me recuerda también un poco a Olivia Zúñiga, que los últimos días de su vida ya no quiso salir de su casa. Señora, él y yo somos muy amigos, dice Zuno. Verá usted cómo en cuanto sepa que soy yo, me abre enseguida. Y grité, Álvaro, soy yo, Guadalupe Zuno, ábreme. Durante mucho tiempo continué dando fuertes golpes en las maderas de la puerta, sin ningún resultado. Insistí, tengo noticias para ti. Murió don Miguel de Unamuno y de la Secretaría de Relaciones me escriben pidiéndome que los comunique contigo. La correspondencia que don Miguel y tú se cruzaron les intriga mucho y parece que quieren publicarla. Si no puedes abrirme, dirígete tú al abate de Mendoza. Aquí te dejo la carta debajo de la puerta. Bueno, Álvaro, me despido de ti. Adiós. Años después, prosigue Zuno, Álvaro murió misteriosamente en su voluntaria cárcel. Al parecer, fue arrojado desde la azotea, pues estaba muy golpeado. Se pensó en un posible suicidio, basado en la extraña conducta que llevaba y en su obstinada misantropía. Cuando supe su tragedia, recordé muchos de sus atormentados escritos, pero más que ninguno me conmovió este que transcribo. Un monstruo tremendo, indelineable, terrible, se ofreció a mi vista. Mi vista era pálida, indecisa, fría, vagaba en la sombra, en la vasta sombra del ser. El monstruo perdía su pavorosa figura en la inmensidad. Flotaba siempre en un sordo abismo de indefinible horror. Su corazón era sombra, se envolvía de sombra, era sombra su evocación. Yo lo miraba con mi vista fría. El monstruo era sordo como el negro abismo que le retenía. Llevaba el espantable poder de los gusanos. Yo lo miraba y al mismo tiempo miraba también mis propios huesos, roídos de insaciables frutívoros gusanos. Mis huesos rugían en su transformación cada vez más descendente. Yo podía oírlos. Mi calavera me miraba atentamente, fijamente. El monstruo ponía sobre ella una luctuosa baba de sombra. Dominada mi vista, no se apartaba de la visión macabra, singular, siniestra.
Pobre alma mía, la noche lloraba sobre ella sus gotas negras. Mi calavera empezó a formar en sus oscuros antros un ruido como un eco de risas espeluznantes, y seguía mirándome atentamente, fijamente. Si aquel ruido fue un grito de su lenguaje, lo comprendió mi espíritu. Este, abrazado por las garras del espanto, comenzó a llorar, y grité y llamé. Sordo el monstruo no me escuchó, mudo como la altivez inexorable, tampoco me contestó, y sentí mi llanto convertirse en misteriosos hálitos que se cernían cual famélicos buitres sobre mí. Poderosamente, atraído por lo invisible, volteé hacia todos lados y mi vista, de intensa palidez de muerto, miró en sí misma dilatadas llanuras y formidables montañas de nieve, muy blancas, muy tétricas, muy frías, como el que ciegamente busca su exterminio para dar fin a sus desventuras. Mi espíritu arrebatado, ya a las flébiles cumbres de la agonía, ciego, huyendo de los hórridos influjos que lo asediaban, que lo envolvían, penetró al tenebroso corazón del monstruo. Como otros muchos, escribe Zuno en Reminiscencias de una vida, se le puede decir que no fue un profeta en su tierra, a pesar de los indudables méritos que seguramente tiene su obra, ya que la tan destacada personalidad de don Miguel de Unamuno le dio valimiento a tal grado que la correspondencia que con él llevó es muy nutrida e importante. Nunca hizo Álvaro ostentación de tan prestigiosa circunstancia. Tal vez el efecto que ello causó en su espíritu fue de desesperación por verse ignorado en su tierra. Tal vez algún día algún estudioso intelectual lo pueda descubrir en su propia casa. Hasta aquí la cita. Sobre la nutrida correspondencia que se ufanaban en recoger Alfonso Reyes, el abate de Mendoza y Guillermo Jiménez, no hubo tal. Estas que presento son las dos únicas breves cartas que Álvaro Leonor Ochoa le envía al vasco Miguel de Unamuno con el único motivo que acoja sus obras y las penetre con su espíritu. Si hubo respuesta por parte de Unamuno, lo ignoramos. Leo la primera. Como espontáneo fruto, como ofrendativa de mi admiración hacia el grande genio que a su espíritu corona, y su vasta ilustración y sus creaciones literarias maravillosas, dígnese aceptar el insignificante obsequio que tengo el alto honor hacer a usted de un ejemplar que envío por correo certificado de mi nueva obra literaria de poesías intitulada Aves en las ruinas. Guadalajara, 8 de octubre de 1923. La otra. Tengo el alto honor de dirigirme a usted obsequiándole un ejemplar de mi obra El tumulto de la sombra, el cual remito por correo certificado, rogándole se digne aceptar dicho libro que se acoge a la visión de inmenso talento de usted. Me repito, su afectísimo, seguro servidor. Muy atentamente, Guadalajara, 30 de julio de 1924. Como quiera que sea, la obra de Álvaro Leonor Ochoa espera todavía ser descubierta. No en vano, Alfonso Gutiérrez Hermosillo se dio la tarea de espigar, transformar y modernizar el bello poema de Ochoa, el himno Entre la luz. Revisando la obra de Álvaro Leonor Ochoa, con una lectura detenida, penetrando su escritura, verso y prosa, aforismo o reflexiones filosóficas, veremos un gran arco que se nos abre y donde podríamos formar una muy buena y sustanciosa antología. Por lo pronto, y lo mejor que he tenido en mis manos, es este bello libro y su excelente investigación de Sara Velasco, Los peculiares libros de Álvaro Leonor Ochoa. Gracias y muchas felicidades, Sara. Muchas felicidades. Bien, continuando, si ustedes están de acuerdo, dejamos al final una sesión de preguntas para, desde luego, saber un poco más acerca de este interesante tema. Entonces me llama la atención estas frases
Si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para nosotros, más o menos por ahí va. Nosotros, ajá. Muy bien, pues es una presentación por parte de nuestro invitado del día de hoy. Es una invitación desde luego a leer más esta obra por parte del maestro Luis Alberto Navarro. El uso del lenguaje pues es preciso, agradable, y también pues desde luego ya lo ha dicho él, esta obra espera todavía ser más descubierta. Y bueno, para continuar, desde luego agradecemos estas maravillosas letras que hoy se han vertido sobre la obra de la maestra Sara Velasco, licenciada en letras, y es la investigadora precisamente. Y para continuar, cedemos el uso de la voz a la maestra Sara Velasco Gutiérrez para participar precisamente en relación a esta obra, y bueno, acerca también seguramente de ese contenido, las dificultades, si hubo alguna dificultad para llegar a esa conclusión que está allí ya presente. Maestra, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, gracias Luis Alberto. Quiero nada más comunicar que él es poeta, narrador y investigador, y nos conocemos desde que éramos jóvenes, él más que yo. Y cuando se refiere a su abuelo, por supuesto que fue mi maestro, mi querido maestro José Guadalupe Zuno. Agradezco también aunque no está en este momento presente, a Samuel por la edición del libro y especialmente por su bello prólogo. Hace muchos años comencé a formar mi pequeña biblioteca en un mínimo librero. Aunque fui lectora desde niña, esperé a tener trabajo para poder comprar los libros que mis maestros de la universidad me hacían antojar. Esto fue en la década de los 60. Algunos de aquellos ejemplares que adquirí eran de Porrúa en la colección Sepan Cuántos. Y un buen día se me ocurrió que podía forrarlos no con cartoncillo ni plástico, sino con ixtle. Nunca había visto ni oído que se pudiera hacer eso. Fue una puntada de las que uno tiene en la juventud. Me traje una muestra para que las conozca. Sí, sí. De 1960, ediciones de 1960, y me traje como muestra de dos tipos de ixtle, uno más ligero y el otro más burdo. Obviamente el color no es el mismo de hace tantos años, se hizo así. Aquí hay un poquito, ¿verdad? En la orilla eran blancos, como se ve en la orilla. Se los traje nomás para que vieran las ocurrencias. No me acuerdo ni con qué los pegué ni cómo le hice, pero sí su tirita aquí, que ya se perdió en algunos ejemplares. Años después, me entero que en Guadalajara hubo un escritor muy especial que usaba ixtle y otros materiales para las tapas de las obras de su autoría. Vi unos libros de Álvaro Leonor Ochoa en los años 70, cuando me dediqué por mi cuenta a investigar la bibliografía de los escritores jaliscienses. Luego, en la editorial de la UDG, me pidieron un aval para poder publicarla, y acudí a mi maestro Adalberto Navarro Sánchez, quien me sugirió que a los escritores que no encontrara los pasara a la introducción, pues ya eran cerca de 400 autores. El primer tomo se editó en 1982. Allí, en esa fecha, aparece Álvaro Leonor Ochoa consignado con 3 de sus obras, que fueron las únicas que encontré en los años 70. Otro buen día, tuve una nueva ocurrencia, pero ahora en la vejez. Buscar a los autores que se me habían quedado en el tintero. De aquella introducción de la década de los 70, ya he recuperado a varios: Ignacio Arzapalo, Alberto M. Brambila, Juan S. Castro, Aristeo Covarrubias, Beatelia,
Aurelio Hidalgo y Arturo R. Pueblita, entre otros. Y le llegó su turno a don Álvaro. Empecé por los libros que tengo en casa y luego poco a poco los que encontraba en la biblioteca pública. A cada libro le iba haciendo su ficha bibliográfica, pero no de la manera convencional, sino respetando como Ochoa lo había escrito en cada uno. Todos conocemos las normas, los reglamentos para la ficha, pero opté por ponerlos como lo hacía él, como lo puso él, para ver si el lector tiene un poquito más de acercamiento, porque a veces ponía números romanos, a veces los arábigos, a veces República Mexicana, a veces México, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, etcétera. Y esto nos da, pensé yo, un poco más de acercamiento, de conocimiento de la personalidad de este, pues digamos, controvertido autor. Agregué una descripción física al ver que la mayoría de ellos tenían pastas fuera de lo común, además de la estructura del libro que también ofrece singularidad. Luego un resumen del tema y un trozo selectivo. Después, mi suerte de investigadora independiente me llevó a conocer personas que conocían a personas que poseían algunos volúmenes de Álvaro. Reuní 53 y aún suponiendo que podían existir otros, continué con la siguiente parte de mi proyecto, que consistía en buscar datos biográficos. Primero quise confirmar fecha de nacimiento y muerte. Fácil, dije, voy al registro civil y consigo las actas. Fui al registro general donde hay documentos de todos los municipios. No aparece. Entonces me dirijo al que está por alcalde frente al templo que alberga los murales de Alfonso de Lara Gallardo. No hay nada. Hablo con el director y me dice que estoy buscando una aguja en el pajar y me manda con cajas destempladas. Un empleado, que seguro vio mi expresión de pena, me dijo que la búsqueda podía hacerse con costo calculado por meses y años. Acepto, pago. Voy a los 3 días. No hay nada. Me dice el empleado compasivo que quizá esté en otro registro civil, pues en ese tiempo había varios. Le digo que tengo la intuición de que debía ser ese, porque Álvaro vivía por el rumbo del santuario. Desalentada, fui al panteón de Mezquitán y hubiera gritado de felicidad porque encontré su tumba y el nombre de quien lo llevó a ese lugar: Rodolfo Vallardo. Ah, caray, me dije, no es ningún familiar ni nadie de sus pocos conocidos. Vuelvo al registro civil con día, mes y año de fallecimiento de mi buscado Álvaro. Oh, sorpresa, no está el acta de defunción. No puede ser. Me dijo la empleada que había revisado 2 veces y no existe. Otra vez mi cara de tristeza. A ver, déjeme volver a checar. Me siento a esperar casi sin esperanza. Al cabo de un rato me dice: aquí está. Por favor, explíqueme qué pasó. Es que no está en el índice, tuve que revisar hoja por hoja. Lo hubiera abrazado si no fuera porque nos separaba el mostrador. A la hora que hacen el catálogo, algún empleado, por casualidad, se le pasó. ¿Sí? Entonces, por eso no estaba, obviamente no está en el catálogo, no pasa a las computadoras, lo buscan y pues no está. Pero sí existe. Sí existe el acta, por supuesto. Leo en el acta que encontraron el cuerpo de Álvaro Leonor Ochoa en estado de putrefacción avanzada. Además dice que tenía 67 años de edad, pero sospeché que podía haber un error, porque la persona que avisó al comisario del hospital civil pudo haberse equivocado. Entonces necesitaba su acta de nacimiento, por la cual tendría que ir a Ciudad Guzmán, su tierra natal. Pero se me ocurre escribirle primero a Fernando Castolo, quien rápido me la envía. No murió de 67, sino de 65 años de edad. Además descubro, entre comillas, que añadió a su nombre el de Leonor, porque su padre se llamaba José Leonor. Y como murió cuando Álvaro era niño,
Tal vez quiso honrarlo agregando su nombre como recuerdo. Así lo hizo también el poeta Alfredo R. Plasencia al agregarse la R de Ramón, que era el nombre de su padre. En las mismas circunstancias, a la muerte del padre y el cariño que se tiene, y así no es Alfredo Ramón Plasencia, es R. Es Plasencia, Jáuregui, ya, ¿no? En el diario El Informador encontré una nota sobre la denuncia de delito de fraude en la Procuraduría de Justicia del Estado que Ochoa interpuso en 1927 en contra de Ramón Rivera, y decidí averiguarlo. En internet encuentro el domicilio del archivo judicial y allá voy, a la calle Gallo. Resulta que ya no existen las oficinas, se cambiaron a la ciudad judicial, me dicen unas vecinas de la cuadra. En la ciudad judicial me informan, aquí solo hay expedientes actuales. Además, hay muchos archivos en toda la ciudad. El más cercano de aquí está por Inglaterra y Aviación. Me dirijo a dicho edificio y me dicen que allí no tienen expedientes de esa fecha, que quizá en las oficinas de la zona industrial. En la zona industrial, una funcionaria muy amable suspendió todo cuando le dije que no era mi familiar a quien buscaba, sino un escritor poco conocido, y lo comenté algo sobre sus libros. Salió de su cubículo después de encargárselo a otra persona. Me dijo que le parecía muy interesante lo que estaba haciendo y me condujo personalmente a la parte de atrás de los patios. Tampoco allí tienen documentos de esa fecha, tal vez en el archivo histórico, me dijeron. En el archivo histórico revisé los expedientes del día, mes y año registrado y nada. Revisé los de todo el año y nada. Luego me comuniqué al archivo histórico municipal sin encontrar resultados. Así que la línea en el libro que dice que no existe ningún seguimiento tiene toda esa historia detrás. Por otra parte, Navarro Sánchez escribió: ¿quién fue Álvaro Leonor Ochoa? Es natural que la crítica desconozca la obra de este escritor. Nacido en Ciudad Guzmán, fue un misántropo con todas las características de un hijo del romanticismo. Si se fijan, está hablando en pasado y era el año 1950. Álvaro murió en el 53. En una página de la revista Ortográfico de ese mismo año, Alberto M. Brambila manifiesta que Ochoa no ha muerto y hasta da su domicilio, lo cual hace suponer que quizá desde antes de esa fecha ya no hizo acto de presencia ante nadie. Si don Adalberto en el 50 habla en pasado, lógicamente tenía un buen tiempo en que Álvaro ya no salía de su casa. Por eso, cuando yo buscaba la fecha de muerte, revisé minuciosamente los números de ortográfico y vi que Brambila no comunicó su fallecimiento, lo cual me sorprende, pues ellos se llamaban hermanos espirituales, y me atrevo a decir que por las notas, cartas y palabras de apoyo que le dedicaba, fue uno de sus poquísimos amigos. La única persona de quienes lo conocieron y trataron en su tiempo, que escribe datos biográficos y hace un mejor acercamiento a Ochoa, es sin duda José Guadalupe Zuno, es decir, la fuente primaria más directa es la de él. Los pocos comentarios y estudios que se hicieron a su obra son valiosos, pero quedarían incompletos sin la biobibliografía. Zuno y Ochoa fueron compañeros durante su adolescencia en el Liceo de Varones y por consecuencia hubo más amistad y conocimiento entre ellos. Es a Zuno a quien mayor cantidad de libros le dedica, además de que acude a él para venderle unas casitas que, por cierto, el gobernador de Jalisco no necesitaba, las que dijo Luis Alberto de que su familiar vivió allí en una de esas. Debo comentar que los dos personajes, Brambila y Ochoa, son semejantes en que estaban marginados de los escritores afamados, entre muchas otras cosas. Y Zuno tuvo relación con ambos.
Su trato fue tanto que a Brambila le costó el papel para su revista cuando estaba a punto de abandonar la publicación. Por fin llevo mi trabajo a la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco con nuestro querido amigo Samuel Gómez Luna, trabajo que supuse sería una plaqueta. Sin embargo, él, visionario, intuye que podía formar parte de la colección de libros raros e inéditos y se comunica con el destacado editor Avelino Sordo Vilchis, quien considera que las fotografías pequeñas que yo llevaba quedarían mejor del tamaño de una página cada una, tomadas por Rubén Orozco, fotógrafo profesional. A mí me parecía engorroso que tuviera que ir a las bibliotecas para fotografiar las portadas, porque ya conocemos las restricciones de los reglamentos. Pero Avelino toma la decisión, que por cierto fue muy acertada, porque en esa actividad encuentra un libro más, o sea, uno de los primeros 8 que fueron editados, del que yo no conocía ni el título. Por eso al final son 54 en total. Yo encontré 53 y Avelino de Chiripa, iba a decir, sí, encontró el número 54. El resultado está aquí. Mi deuda está saldada con Álvaro Leonor Ochoa por solamente haberlo consignado en la introducción que hice en 1982. Y también con mi maestro José Guadalupe Zuno, quien confió en que alguien algún día rescataría a su condiscípulo del olvido. Muchas gracias. Bueno, pues estas palabras sin duda que despiertan en nosotros ideas y desde luego pues esta información muy agradable. La maestra Sara Velasco es una excelente investigadora y bueno, pues estamos en el campo de las letras, pero permítanme el día de hoy hacer una reflexión en voz alta. Pienso que la maestra Sara Velasco podría resolver los casos más difíciles, así como ha llegado a este caso, más difíciles no resueltos en el campo del derecho. Pero bueno, pues nos quedamos con las ganas los abogados y seguimos en el campo de las letras, y para lo cual ustedes tienen la palabra para sus comentarios, aportaciones, es de ustedes la voz. Doctor Curiel Ballesteros Arturo, si quiere hacernos algún comentario. No, más bien estaba tratando de convencer a la maestra Sara si pudiera darnos otra muestra del libro con otro acercamiento del escrito, así como lo hizo el presentador, el maestro Luis Alberto Navarro. Le pedí a la maestra Sara si podía compartirnos algún otro escrito, fragmento, poema. Lo que pasa es que sí es muy interesante esta parte, y no sabía que había una colección inclusive de libros raros, entonces doble interés en esto, y entonces parece que la maestra nos va a hacer el favor. Les quiero enseñar a este personaje. Aquí está su fotografía. Una parte del principio. Agustín Yáñez llama filósofo desconcertante a Álvaro Leonor Ochoa, calificativo que reafirma Emanuel Carballo. Curiosamente usa exactamente las mismas palabras, pero no le da el crédito. Primero lo escribió Yáñez. Emanuel Carballo pone eso, pero bueno, él agrega otras cosas más. También fue poeta. Lo más seguro es que sea considerado como poeta filósofo, porque la mayoría de sus textos corresponden a la prosa poética y se refieren a reflexiones sobre el destino, la muerte, el infinito, la religiosidad y la vida. Lo cierto es que se trata de un autor polémico, con algunos detractores y escasos simpatizantes. Yo les comentaba que se parecían mucho Álvaro con Alberto M. Brambila. Se parecían mucho y también tenían diferencias. Tú lo conoces también, Álvaro, a Alberto M. Brambila. La M se la puso él de Magno, porque había en el pueblo, en Santa Rosalía, había un muchacho que se llamaba igual que él,
y él se puso la M y muchos le decían el Magno, pero es Alberto M. Brambila, así firmó todos sus 800 libros, tiene una obra muy... Un libro muy raro. Sí. Ah, sí, comenta. Sonetos. Sí, si lo quieres. Pero son sonetos numéricos. Sí. Las cifras. Tú las lees, vas al otro verso, hasta formar el primer cuarteto y obviamente riman. Pues son puros números. Con números, uno. Maestra, me queda una inquietud. De los 54 libros que localizó, ¿cuántos se encuentran en la Biblioteca del Estado? Están aquí al final, en el libro, están qué libros están en qué bibliotecas. La numeralia. Aquí está, no sé exactamente cuántos en un lado, cuántos en otros, pero en todas las bibliotecas, están en donde se encontraron cada uno de ellos. ¿Y en Donde hay más fue en Casas Uno. Sí, 30, hay 30. La colección privada de don Guadalupe Zuno tiene un... Hay 30, allí hay, de eso sí me acuerdo muy bien porque lo escribí muchísimas veces y lo revisé muchas veces. Allí hay 30 y los demás están en la Arreola. Difícil de hallar algunos libros de honor en librerías usadas. Sí, bueno, antes sí podías localizarlos, pero ya ahorita en México yo compré 2. Lo curioso es que eran ediciones muy de corto tiraje. Eso, perdón, Luis Alberto, eso es muy importante porque Navarro dice que llegó a publicar 30 volúmenes cuando mucho, pero muchos afirman que mucho menos, 10 ejemplares de cada uno. Porque lo que hacía Álvaro, para que vean que era, yo digo que idiático, pues verdad, no sé qué palabra ponerle. Lo que sucede es que él nunca vendió un libro, los hacía para regalarlo a sus amigos, Cuando él se enteraba, quién sabe por qué medios, que no habían leído su libro, ¡pum!, lo borraba. Siguiente edición, ese ya no. Entonces fue disminuyendo a medida que no iban leyendo sus libros, se iba perdiendo amigos, por decir él mismo. Incluso con este amigo, con Alberto M. Brambila, encontré unas cartas donde eran, por eso digo, quizá fue el más cercano a él, pero encontré algunas cartas de Alberto Magno Brambila a Pelayo, en donde dice que imagínense ustedes, le dice, como se regalaba el libro, a él sí se le regalaba el libro y él lo leía en sus sesiones, ahí en los que tenían de neografía y todo eso, pero resulta que en alguna ocasión Alberto puso una frase que no le gustó a Álvaro Leonor Ochoa. Y pues se enojó con él, pero por lo menos sí le dijo y le contesta Alberto diciéndole: no, yo digo que tú eres respetable, eres maravilloso, eres eso. Sin embargo, no estoy de acuerdo en este tipo de filosofía religiosa, más o menos así. Esa es una de las cartas interesantísimas. Y por ese lado tuvo Álvaro Leonor crítica por su religiosidad. Y yo releyendo Francisco de Asís, tiene cosas muy padres. Digamos, me acuerdo de Paul Claudel, cuando Yves Bonfac en los años 40, no, menos, como en los 30, que se va a España, quiere conocer a Unamuno, nunca lo hizo. Y es muy curioso, a mí sí me hubiera gustado haber visto las respuestas de Unamuno hacia Álvaro Leonor. Son cartas totalmente y son las dos. Esto yo lo conseguí porque desde que supe esto anduve buscando y me metí a otras fuentes y ya se publicó el epistolario de Unamuno. Pero está haciendo una tesis una persona sobre el epistolario de Unamuno y toma los México y España, es decir, Unamuno
y los escritores mexicanos. Bueno, tiene cartas hasta con Plutarco Elías Calles, con Adolfo López Mateos, de jovencito, y con Álvaro Leonor Ochoa, 2 cartas. No sé de dónde sacó Alfonso Reyes y mi mismo abuelo que sea una nutrida correspondencia. Digo, y ahí está el dato duro. Es lo que se encontró en el acervo de don Miguel de Unamuno. ¿Se dadas las circunstancias de su muerte? No. Zuno lo dice, su abuelo Zuno, dice que quizá fue arrojado así, ¿no? Pero eso es una suposición, porque si lo encuentran, es más, la fecha de muerte la van a ver aquí, pues es la de cuando fue llevado al panteón, ¿sí? En el mismo momento, porque estaba en estado de descomposición avanzada. ¿Cuántos días tendría en esta situación? Sí. Entonces, sí, hay muchas cosas. Su obra, aparte, tiene poemas de campirano, ¿sí? Sí, no tiene. Sí, yo aquí lo que escribí, nada más que noto, por ejemplo, la forma en que escribía de las líneas, los pequeños párrafos que después fueron una gran novedad, pero en su tiempo lo hacía en 1918. En cierta forma, ya para analizarlo, pues fue innovador y también eso de ponerle los números, los romanos y la pausa verbal, que no sé qué sería, pero yo así le puse al texto pausa verbal porque pues llegó un momento en que me impregné me gustaría que Luis Alberto les comentara, si te parece bien, lo de él trabajó mucho Alfonso Gutiérrez Hermosillo, comparándolo con él. Creo que sí, bueno, lo que pasa es que yo hice la obra completa, la obra poética completa de Gutiérrez Hermosillo, que nunca había publicado un libro. Publicó en vida una plaqueta que ni su papá, el licenciado Gutiérrez Hermosillo, sabía. Yáñez le dijo, ¿cómo que mi hijo tiene una plaquetita? Aunque sí publicaron juntos en revistas, su padre sobre jurisprudencia y él poemas. Pero murió muy joven, antes de cumplir 35 años, entonces su obra quedó dispersa y su albacea pues fue Agustín Yáñez, que eran entrañables amigos, pero el más amigo de Gutiérrez Hermosillo fue Alberto Cueva Brambila, que es el que le dedica el poema Carta a un amigo difunto. Pero bueno, entre todo eso se encuentran dos poemas en el último cartapacios que tenía Gutiérrez Hermosillo para llevar su obra, y hay un Piloto sobre el mar, que es un soneto muy bello, pero es de un poeta chapaneco del siglo XVIII, y Gutiérrez Hermosillo lo trabaja y lo hace moderno sin perder la esencia. Cuando me encuentro el Himno entre la luz dentro del libro Coro de Presencias, que es un texto bellísimo, un poema muy largo, me sonaba el título y voy al libro de Álvaro Leonor y veo el mismo título y empiezo a cotejar cuarteto por cuarteto, y lo que hacía Álvaro es un poeta modernista, entre el romanticismo y el modernismo, como muy engarzadón, porque yo creo que fueron un poeta modernista ya de los últimos modernistas. Y Gutiérrez Hermosillo lo retoma, lo rehace, le quita toda esa paja, le quita la hipérbole, le quita muchas imágenes que no ayudan, sino que hacen pesar mal el texto, y llega un poema maravilloso que rehace Gutiérrez Hermosillo,
Y como lo digo yo en el prólogo que hago a la obra completa, pues Gutiérrez Hermosillo se quita la montera y da la estocada y mata al hacedor. Es el perfecto plagio, cuando matas al autor. Y aquí cotejas, y claro, a alguien le puede gustar esa poesía, un tanto a veces empalagosa, propia del siglo XIX, pero Gutiérrez Hermosillo lo moderniza de tal manera que Villaurrutia y Jorge Cuesta, seguido después por Octavio Paz, tienden un poco a escribir a la manera los sonetos de como Gutiérrez Hermosillo, pero a partir, yo creo que de ese conocimiento y de esa aventura que es retrabajar el texto ajeno. Aquí lo que ocurrió, sí, de veras, sí fue un asesinato. O sea, el plagio estuvo perfectamente bien, pero ya comparándolo nos damos cuenta que la esencia no se perdió. Está la idea, está la atmósfera, pero Gutiérrez Hermosillo le pone una fuerza tremenda a cada cuarteto. Es un poema, no sé, de unos 300 versos, si mal no recuerdo. Pues muy padre. Y eso, digo, Álvaro Leonor le faltó, como le pasó a Miguel Otón Robledo con López Velarde, mueren a la misma 6 meses de diferencia, pero a los 33 años. Y nace en 1888 López Velarde y Miguel Otón Robledo 89. Y esa analogía la encontramos con Juan Martínez en El Valle Sagrado, que también publicó la Secretaría de Cultura. Y era el maestro, por ejemplo, de Sergio Mondragón, de Alberto Blanco, de Javier Sicilia, de toda esa generación. Dices, ¿cómo se viene todo? Son nuestro abuelo, el joven abuelo, que fue Nezahualcóyotl, y el López Velarde, que es el soltero, el que hace el 8 toda la noche. Bueno, ahorita, como está libre el asunto, nos desviamos mucho, nos salimos mucho del contexto, pero me gustaría comentar una anécdota. Le platicaba a Luis Alberto Navarro sobre una anécdota sobre mi maestro Zuno. En los años 60 fue mi maestro de Historia del Arte, y esta es anécdota, pero pues ya nos salimos del tema. Y bueno, resulta que él eran anualidades en ese tiempo, las materias, y su clase era la de las 4, la primera, y dedicaba la mitad del año a teoría y la otra mitad a ir a los lugares de pinturas, esculturas, etcétera, para explicarlos en vivo. Y terminaba antes de las 5 y ya nos íbamos el grupo a seguir la clase de 5. No había ningún problema. Y en una ocasión le tocó el turno al Teatro Degollado. Y la anécdota que le comentaba a Luis Alberto fue que, pues, yo exageradamente puntual, llego antes de las 4, Zuno exageradamente puntual, llega también, y los dos allí estamos, esperando que llegara el resto del grupo. Y 5 minutos y nada, otro poquito y nada. No, y yo dije, si nadie fue. Y entonces yo dije, bueno, pues seguramente me voy yo a esperar mi clase de las 5 de la tarde, ¿no? Pues no, el maestro, tranquilo, le habló a la persona que tenía ya encargada con las llaves, nos abre el Teatro Degollado, y yo pues dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y dio su clase, la cúpula del Teatro Degollado, Canto Cuarto del Infierno de Dante Alighieri. La dio completa, tranquilo, sin quejas, para mí sola, como si hubiera estado todo el grupo. La anécdota es porque digo, qué maestrazo. A una sola jovencita, yo era una jovencita, pero a una sola alumna, ¿sí? Y al final de cuentas, pues hay muchas cosas más que comentar de tu abuelo. No. Pero volviendo con Álvaro Leonor Ochoa, yo digo que sí fue menospreciado, pero también él hizo
más para que lo relegaran. Primero porque estaba apartado de todo y además sus libros llamaban la atención porque, bueno, pues con piel de iguana, con Shakira, hay una maravilla. Por supuesto que lo que ustedes van a ver en las fotografías son las actuales. Ya es como estos que les traje. Pues este no es el color original. Los años hicieron que cambiara. Y también aquí están así, esas que están en la, ya ves, la que es de paja, la de paja prensada, pues ya no tiene paja, o sea, sí, no es lo mismo que cuando salían que causaba sensación. Pero sí, hay quien dice que llegó a editar 5 volúmenes. Entonces son libros muy raros. Con eso. Buenas noches, gracias. No escuché bien, ¿cuándo muere y en dónde está enterrado? En 1953 muere, nace en 1888, ¿sí, verdad? Y muere en 1953 y en el Panteón de Mezquitán. Sí, sí. Sí, por la fecha yo dije va a estar en ese. Pues puras casualidades lo van llevando a uno allí, ¿no? La tumba, por supuesto, que está abandonada. Pero lo más importante es que nadie hubiera encontrado el acta, porque pues no existe. No existía porque traspapelada allí, ¿sí? Sí, no hay nada. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos la presencia de nuestro expresidente, doctor Eduardo Velasco Briceño, y el libro presentado esta noche se encuentra a la venta aquí en recepción con la señorita Rosy Guerra. A continuación tenemos entrega de reconocimientos por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Como es costumbre en estas sesiones académicas, al terminar nuestra sesión y la participación de nuestros consocios e invitados, hacemos la entrega de un reconocimiento que de parte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística a esta contribución a la parte de acrecentar la cultura, acrecentar el patrimonio dentro de lo que es nuestro territorio de Jalisco. Y bueno, en el marco del 185 aniversario de nuestra sociedad madre, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, me da mucho gusto que haya iniciado este año de nuestras actividades académicas con 3 actores importantes. Agradecer a la maestra Sara Velasco Gutiérrez su labor, como ella misma se autodenomina, investigadora independiente. Eso me gustó mucho porque las investigadoras independientes siguen más la parte de una intuición y siguen más en un sentido muchas veces vinculado a una historia de vida como nos la ha compartido esta noche, el vínculo con su maestro José Guadalupe Zuno, y en ese sentido me parece que ha sido una fortuna y que gracias a ello, gracias a ser una investigadora independiente y una consocia de nuestra institución, pues nos ha traído de nueva cuenta este pensamiento de un personaje que muy pocos habíamos oído hablar de él, Álvaro Leonor Ochoa, y en ese sentido, bueno, agradecer esta posibilidad. Creo que es una importante labor la que se hace al tratar de recuperar quizás estas personas que se adelantaron de su tiempo, estas personas que de alguna manera no tenían la misma lógica de mercado como la ahora se tiene, o sea, escribir para mantenerse, sino, digo, es formidable saber de gente que vendía su patrimonio para poder comunicar y hacer sus libros y crear un concepto, ¿no? Porque ahora que nos hablan de que no era solamente la escritura, sino era el concepto de cómo presentaba el libro, digo, eso me parece una idea y una labor muy importante de este jalisciense que había estado en el olvido, Álvaro Leonor Ochoa, y que ahora la maestra Sara Velasco Gutiérrez lo vuelve a accesible en su obra que nos ha presentado el día de hoy. Y también en mucho agradecer al maestro Luis Alberto Navarro sus palabras, su presentación y de alguna manera este pequeño relato, esta pequeña muestra de lo que es o lo que fue este mensajero. De repente nos da una idea que fue como un mensajero del inframundo que también nos traía otra posibilidad de razonamiento en nuestro territorio y en nuestra condición de vida.
etcétera. Pues muchas gracias a ambos. Maestro Luis Alberto Navarro, muchas gracias por su presencia en esta benemérita institución. Y maestra Sara Velasco, muchas gracias por inaugurar las actividades académicas en nuestra casa sede. Bien, tenemos una invitación. Nos invitan este martes 22 de enero, próximo martes a las 20 horas. Hay una mesa redonda que lleva el nombre Visión Sexenal. Es moderada por nuestro consocio, licenciado Francisco Cuevas Corona. Estamos invitados. Bien, esta benemérita institución les hace un atento, pues sí, para un convivio, una atenta invitación aquí a un lado, aquí en el jardín, y de esta manera estamos llegando al final de esta sesión académica de los martes, nuestra primera sesión de este año, y bueno, pues tenemos el mensaje de clausura precisamente a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias, doctor José Sosimo Orozco, secretario de nuestra benemérita institución. Y bueno, sí, invitarlos a esta sesión. En este año estamos buscando que dentro de las academias que constituyen nuestra organización se puedan tener la posibilidad de invitar y hacer paneles alrededor de temas importantes. Y bueno, vamos a iniciar con esta labor del licenciado Francisco Cuevas Coronas, quien es el que está al frente y que dirige la Academia de Economía dentro de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, así que los esperamos. Y sin más, pues siendo las 20 horas con 56 minutos, agradecemos a ustedes que hayan sorteado pues todos desde el clima, desde la situación de movilidad, que hayan podido sortear todo esto y que nos hayan acompañado en este inicio. Muchas gracias por todo lo que vale su presencia aquí, que eso es lo que nos impulsa a seguir con estas sesiones los martes a las 20 horas. Gracias a todos. Buenas noches.